Dios les bendiga. Les saludo a todos en el amor del Señor. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo muy interesante, importante, histórico, con datos sobre el origen de los gitanos. En el sentido, desde dónde salieron, por dónde caminaron, por dónde fueron. Quiero que comprendan ustedes que llevo 40 años, casi 40 años, estudiando el origen de los gitanos, las rutas, y yo personalmente, después de haber estudiado por largos años, estoy plenamente convencido del origen hebreo judío de los gitanos, y también estoy convencido de las rutas que tomaron los gitanos, es decir, los caminos que tomaron. Ya he dicho en muchísimas ocasiones que, a mi juicio, la mayoría de gitanos no estuvieron jamás en India, ni siquiera pasaron por allí, excepto puede ser que alguna tribu pudiera ser, pero tampoco lo aseguro, que haya estado en la India. No obstante, quiero dejar claro que haya estado el gitano en India o no haya estado, eso da exactamente igual en cuanto al origen hebreo de los gitanos. Es decir, como decía Paul Messler, los gitanos pueden haber pasado por India, pero que no son de origen indio. Todo esto son datos súper importantes. Sin embargo, yo mantengo que especialmente los gitanos españoles, los primitivos gitanos españoles, no estuvieron en India jamás. ¿Y ello por qué? Bueno, muy sencillo, porque hay ciertas connotaciones en el caló que no lo tiene el romaní, también ciertas costumbres que tienen los gitanos españoles primitivos que no lo tienen los demás, también los datos que nos dan los propios gitanos, cuando muy enfáticamente dicen que vienen de Egipto porque los han echado los sarracenos, y dicen que vienen del Egipto Menor. Atención, porque esto es muy importante, el Egipto Menor no era conocido, se conocía Egipto, pero en aquella época, cuando llegan los gitanos, no se sabía cuál era el Egipto Menor, ni el Egipto Mayor, ni el Egipto Bajo, ni el Egipto Alto, no se sabía. Por lo tanto, si ellos están dando este dato, es porque lógicamente habían estado allí sus antepasados. Y el dato que nos da en cuanto a que los echaron los sarracenos, que son los musulmanes, es muy significativo. Pero esto es solamente una introducción. Vamos ahora a explicar cómo es que yo creo la ruta que llevaron y de dónde salieron. Todo iré mencionando los datos de dónde sale lo que estoy diciendo, y que cada uno de ustedes lo puede comprobar. Lógicamente, la historia es mucho más amplia, pero trataremos de reducir dentro de lo posible. En el año 722 a.C., Salmanasar, rey de Siria, sitia a Samaria y se lleva con una brutalidad enorme a la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, y se las lleva cautiva a Siria, donde estuvieron varios siglos, aunque 100 años después, Nabucodonosor, cuando invade Jerusalén, no solamente invade Jerusalén, sino que Nabucodonosor también invade a Siria. Y Flavio Josefo nos dice que Nabucodonosor se lleva la mitad de las tribus de la casa de Israel que estaban en Asiria, se las lleva a Babilonia y también invade con ellos a Egipto. Esto está certificado por la Biblia en el capítulo 3 de Ezequiel. Quiero que escuche con atención
este pasaje. Vamos a ir al capítulo 3 de Ezequiel, donde el versículo 1 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Y ahora nos vamos al versículo 15, donde dice: y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás pues tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Así que quiero que entienda que está ahí en Tel Aviv. Tel Aviv era una provincia de Babilonia, era una ciudad donde estaba la casa de Israel. Y este es el tiempo en el cual Nabucodonosor invade Jerusalén y Asiria. Entonces, ¿por qué aparecen ahí la casa de Israel? Sencillamente porque Nabucodonosor se los había llevado de Asiria, pues era donde estaban. Así que en esa situación permanecieron por varios siglos también ahí, aunque también Nabucodonosor se lleva posiblemente parte de las tribus perdidas y parte de los judíos para invadir Egipto. Ahora, atención, porque estamos mirando las rutas de donde salieron los gitanos, y este era el momento cuando eran la casa de Israel todavía. Todavía sabían que eran la casa de Israel. Posteriormente a esto, Alejandro Magno, Flavio Josefo, también nos dice que invade a Siria y también se lleva parte de las tribus que quedaban allí, también se las lleva para luchar con él. También Alejandro Magno se lleva a los judíos. Por cierto, que en el libro de Flavio Josefo aparecen que la tribu de Efraín y la tribu de Manasés se hacen llamar sidonios, y así lo declara Flavio Josefo, que ellos habían renegado de ser judíos en el sentido de religión por causa de las persecuciones. Pero como Alejandro Magno perdonó los impuestos de los judíos, entonces la tribu de Efraín y Manasés, ellos dicen que también son hebreos y que por lo tanto piden excepción de los impuestos. Así que ahí vemos un dato de un cambio de nombre, de llamarse hebreos, judíos, lo que eran, pues a llamarse sidonios. Esto es muy importante porque a lo largo de la historia encontramos que se van cambiando de nombre. Alejandro Magno entonces se lo lleva también con él, y la mayoría de la casa de Israel va a parar a Egipto, al Egipto Bajo o el Egipto Menor, como los gitanos decían cuando llegaron a Europa. Ahora están allí también durante algún tiempo, pero sucede que Antíoco Epifanes, uno de los reyes más malvados que hubo contra Israel, invade Egipto. Entonces ahí Flavio Josefo también nos habla
y nos narra que a los judíos de Egipto se les llamó alejandrinos y que huyeron. Tuvieron que huir donde podían porque Antíoco Epifanes IV arrasaba y mataba a los judíos. Profanó el templo y puso en el lugar santísimo una cabeza de cerdo. Y ahí se levantó la rebelión de los macabeos, que por la gracia de Dios vencieron. Y de ahí arranca también la fiesta de Hanukkah. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta época de Antíoco Epifanes? ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo. Huyen cada uno por donde pueden. Y en este caso, la casa de Israel huyó y se estableció al otro lado del Éufrates. ¿Qué es lo que había al otro lado del Éufrates? Estaba Babilonia. Entonces lo que hacen es que la casa de Israel, los gitanos que todavía se llamaban la casa de Israel, se otra vez de nuevo voluntariamente a Babilonia tratando de huir de la persecución. Y este dato lo certifica de nuevo el judío Flavio Josefo, donde nos dice que las tribus de Israel, la casa de Israel, las tribus perdidas, están al otro lado del Éufrates y son una gran multitud. Esta es la última vez que en la historia se menciona a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque recuerden que Flavio Josefo nos explica con mucho detalle cómo Roma invade Jerusalén, la rodea por 2 años, asesina nada menos que a 500.000 judíos y a 100.000 se los lleva cautivos. Lógicamente, esa noticia llega también a la casa de Israel, que estaba al otro lado de Babilonia. Y ahí es ese el motivo de una persecución tras otra, por lo cual el nombre de la casa de Israel desaparece. No desaparecen. Lo que ocurre es que no se hacen pasar por hebreos. Cambian, como ya nos dice Flavio Josefo, que venían cambiando de vez en cuando. Hasta ese momento, Flavio Josefo dice, la tribu de Efraín y Manasés, cuando les interesa, dice que son judíos, y cuando no les interesa, pues dice que son sidonios, como consecuencia de la persecución. Ahora hay que entender que no se mezcla con las demás naciones. Lógicamente siempre hay algún resquicio, de la misma manera que lo había con los judíos, se han mezclado, pero no a nivel masivo. Sigue tratando de guardar sus tradiciones y sus graves pecados. ¿Y qué graves pecados eran? Pues eran la brujería, la quiromancia, como nos detalla la historia, como nos detalla en Segunda de Reyes capítulo 17, que adoraron a los dioses paganos. Pues todos sabemos que la Sara Calí en realidad es Astarot, los cuales la traen a Europa. Ahora es muy importante poner atención. Es aquí, en este momento, cuando Roma invade Jerusalén y, como antes he dicho, asesina 500.000 judíos y 100.000 se lleva cautivo, cuando la casa de Israel, que estaba al otro lado del Éufrates, desaparece, y es cuando vuelve una parte de Israel con toda certeza, vuelve a Egipto. Porque en Egipto, antes que fuera Antíoco Epifanes, habían estado más o menos tranquilos. Así que volvieron a aquella tierra porque no querían volver a otra parte. Y aquí es cuando es posible, que yo particularmente no lo creo, pero es posible que otra parte de los gitanos se fueran a la India. Particularmente no lo creo, pero cabe la posibilidad. No obstante, quiero que sepan que ya sea que los gitanos estuvieran en India o no estuvieran, da exactamente igual, porque eso no cambia el origen, pues sabemos que los judíos cochín y otros judíos estaban en India y han sido considerados judíos. Así que esto en el sentido del origen no tiene importancia. Paul Messler nos lo dice en su libro, que los gitanos pudieron estar en India, que tampoco lo asegura, pero
que no son de origen indio. También él dice en el libro que el calor romaní no es de origen del sánscrito y que las palabras que tiene el calor romaní son más bien del avéstico, del persa y del griego más que del sánscrito, y que las palabras que realmente tiene que son parecidas del sánscrito son del avéstico, porque a mi juicio el calor romaní del sánscrito no tiene nada, y las palabras que tiene, la inmensa mayoría, fueron introducidas a propósito a partir del 1971, cuando en Londres se acuerda por la Unión Romaní y realizar un nuevo alfabeto del romaní e introducir ahí entonces estas palabras del sánscrito como lo hicieron. Luego, entonces, cuando enseñaron el romaní internacional, ahí aparecen esas nuevas palabras del sánscrito que no estaban. Así que no se puede justificar de ninguna de las maneras que el calor romaní tenga su origen en el sánscrito. Así que aquí, atención muy importante, están en Egipto. Los que se van en Egipto permanecen allí hasta el siglo VI. Egipto cayó en manos del Imperio Bizantino, donde el idioma oficial era el griego. Por eso, precisamente, en el calor romaní hay muchísimas palabras del griego, porque ellos vivieron bajo el Imperio Bizantino, que el idioma normal era el griego. ¿Qué es lo que sucede en el siglo VI? Pongan atención. Lo que en el siglo VI sucede es que los ejércitos de Mahoma invaden a Egipto. Entonces, bueno, la historia nos narra de las matanzas que hacían a los cristianos y la casa de Israel, que todavía no se llamaban gitanos porque ese fue un nombre impuesto cuando llegan a Europa, pues huyen porque habían cristianizado de una manera rara. Seguían guardando el Sabbat, no comían alimentos inmundos, creían en Cristo, pero no creían que era como el Mesías, algo parecido, sino que creían que era Melquisedec. Era un asunto sectario que en el siglo II se les llamó melquisedianos. Luego, posteriormente, se les llamó en el Imperio Bizantino, en Constantinopla, en Turquía, en Grecia, se les llamó los Antiganoi. Y algunos historiadores judíos nos dicen que estos eran los mismos melquisedianos del siglo II. Entonces, cuando invaden los musulmanes Egipto, ellos salen huyendo de Egipto y se van a parar a la otra parte del Imperio Bizantino, como antes hemos dicho, Constantinopla, Turquía, Grecia, porque ahí todavía no habían llegado los musulmanes. Tiene su lógica. Y hay datos de hasta el siglo VIII donde se certifica que ahí estaban los antiganoi, que algunos se empeñan en decir que no era lo mismo, eran los mismos. Lo podemos ver a través de la historia. Así que ahí permanecen. Y luego, posteriormente, cuando de nuevo invaden los musulmanes en la parte de Turquía, Constantinopla, y hay guerra, entonces de nuevo ahí es cuando la historia nos dice, y entre ellos el judío Elie Cohen, nos dice que los antiganoi huyen, y entonces es cuando en el 1400 y 1300 y pico comienzan a aparecer en Europa. Y cuando llegan a Europa, se les pregunta, ¿quién son ustedes y de dónde vienen? Ellos dicen, nosotros venimos del Egipto Menor o el Egipto Bajo. ¿Y por qué vienen ustedes de ahí? Venimos de ahí porque nos han expulsado los sarracenos, que eran los musulmanes. Por favor, quiero que entiendan que todo cuadra y tiene su lógica. Tiene su lógica perfecta. Así que vienen en realidad del Imperio Bizantino, o sea, primero vienen de Egipto se van al Imperio Bizantino porque Egipto dejó de estar en manos del Imperio Bizantino, y del Imperio Bizantino, es decir, de Grecia, Turquía y Constantinopla, entonces escapan para venir a Europa y especialmente llegan a Alemania en el 1417, las bandas del rey Sindel, duque Miali, duque András, duque Panuel, llegan ahí. Y cuando comienzan a averiguar quiénes son estos y cuál es
su vocabulario. Atención, Aventis, un señor que, bueno, pues era como una especie de espía, redacta un breve diccionario llamado el Diccionario de Roswell, donde dice que tiene y recoge las palabras del hebreo. Posteriormente, otros historiadores nos dicen lo mismo. Cuando leen el documento de Roswell escrito por Aventinus, se nos dice, y entre ellos también Martín Lutero, lo dice igualmente, y posteriormente Christoph Mangesil, que era un excelente hebraísta, tremendo como ningún otro de su época. Así que están reconociendo que son realmente... Atención, aquí hay otra historia muy interesante, porque también por aquellos años, en el 1300 y pico, existió la peste bubónica, de la cual echaron culpa a los judíos, y la historia nos indica matanzas horrorosas por toda Europa en contra de los judíos, porque se les echó la culpa de que ellos habían envenenado el agua, algo que era completamente falso. Y eso fue la excusa para asesinar a miles y miles de judíos, y hubo ciudades enteras que arrasaron con todos los judíos. Entonces ahí la historia se nos explica que hubo un grupo de judíos que se metieron en los bosques, se escondieron, y ahí estuvieron muchos años, viviendo metidos en cuevas, huyendo. Cuando realmente pasa la persecución, entonces ya los gitanos estaban en Europa. ¿Y qué es lo que algunos dicen que sucedió? Que estos judíos también se vistieron como gitanos, se pudieron unir con ellos, y como realmente era lo mismo en cuanto a leyes y costumbres, pues entonces no se distinguió. También es posible que entre ellos se reconocieran. El asunto es que estas cuatro bandas se certifica por los historiadores que eran judíos debido a su idioma. Ahora, otro asunto que también podemos observar es que no eran cristianos. Cuando llegan a Europa, no eran cristianos, pues ellos tenían sus prácticas judaizantes, pues se nos cuenta por la historia, según Elie Cohen, que habitaron juntos con los judíos en el Imperio Bizantino, pero después de la persecución tuvieron que huir cada uno por un lado. Y ellos, los antiganoi, los gitanos, guardaban el sabbat, no comían alimentos inmundos, eran muy estrictos y no se juntaban con los gentiles para nada, porque lo consideraban como pecado. Así que, lógicamente, cuando llegan a Europa, existía la persecución atroz contra todos aquellos que no se proclamaban cristianos, y ellos vienen diciendo que ellos han huido porque fueron castigados por Dios por no haber acogido a la Virgen María y a Jesús cuando huían de Herodes. Pues bueno, para ellos los salvoconductos significaba que donde quiera que fueran no iban a padecer persecución durante un tiempo, ¿verdad? Así que esta fue la entrada en Europa. No vienen de la India, vienen de Egipto. Ahora, posteriormente, entonces aparecieron otros grupos, porque había diferentes grupos. Estaban los gitanos griegos, los gitanos egipcianos y los egiptanos bohemios. Las bandas de egipcianos y bohemios, hay un documento en la Generalitat de Cataluña que data del año 1447, 9 de junio de 1447. Hay datos históricos que nos dicen que los gitanos que aparecen en esta fecha son los egipcianos y bohemios, pues así ellos se hicieron llamar. Y que estos gitanos, bohemios y egipcianos son de las primeras bandas que vienen del rey Sindel, del duque Miali, András y Panuel, que ya habían cambiado sus nombres, pues se dice que Panuel pasó a llamarse Manuel.
András pasó a llamarse Andrés y otros dicen que también Miguel. Entonces, hubo varios que ciertamente lo vemos por los documentos que hay de diferentes partes de España, que esos nombres aparecen ahí. Y de ahí descendemos los primitivos gitanos españoles. ¿Por qué sabemos que los gitanos españoles descendemos de estas bandas? Bien, es muy sencillo entenderlo, porque cuando vemos ese diccionario de Roswell y también que examinó Mangesil y Martín Lutero, el único que tiene esas palabras es el caló. No lo hay en otro. Y esas palabras están recogidas cuando llegan a Alemania y también en España. Pues lo vemos con el breve diccionario del Marqués de Sentmenat del 1697 y otros documentos anteriores que existen por ahí, donde, por ejemplo, recoge la palabra de Bel. La palabra de Bel tal cual solamente lo tienen los calos de España. La palabra Adonai, que también aparece en el de Roswell, el único que aparece es en el de España en diccionarios antiguos, que es lógico que luego no se mencionara muy frecuentemente debido a la persecución, pero yo he hablado con gitanos viejos y efectivamente me dicen que la palabra Adonai está en el caló y que significa Manuel. Así Así que todo esto certifica que los que llegan a Alemania en 1417 son los mismos gitanos que vienen también a España. También ese mismo grupo se va a Rusia. Es decir, los calós, los gitanos calós, descendemos de ahí. Amén. Luego están los gitanos rom, ¿verdad? Que también son hebreos, judíos, que descienden de otra tribu. Ahí hay mucha tribu de Leví. En los calós también hay cruces, pero más en los ron. Hay mucho levita, tremendo. Y la palabra ron está en la Biblia, es pueblo ron. En hebreo es An-Ran. El padre de Moisés se llamaba pueblo ron, que significa el pueblo más alto. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas empezamos a descubrir? Así que quiero que entiendan, y voy terminando, que la ruta de donde vienen los gitanos es Egipto, y que de Egipto llegan al Imperio Bizantino, y del Imperio Bizantino llegan a Europa. Vienen a Alemania, Francia, España y diferentes partes. ¿Que otros pudieron venir de la India? Puede ser, pero ya digo que eso no moviliza absolutamente nada en cuanto al origen de los gitanos y que también los judíos cochín, que tienen exactamente el mismo ADN que los gitanos, tanto de los calós, de los ron y de todo lo demás, es el mismo y habitaban en la India. Quiero que entiendan que es muy importante este hallazgo que yo les voy a contar ahora brevemente en cuanto al ADN, especialmente el ADN de la madre, porque, bueno, hay 8 tribus que descienden prácticamente de la misma madre, porque descienden de Lea y de Raquel. 8 tribus descienden de ellas dos. Y entonces, bueno, con las demás tribus ha habido mezcla. Y se nota entonces cuando tú comparas que en los judíos de Israel, ¿verdad? Y en los judíos cochín especialmente,
tenemos todos el mismo ADN de la madre. ¿Por qué? Y además la ciencia te dice que viene de 5 madres. Bueno, 5, 2, viene que no tiene una variación de muchas madres, sino que desciende de esas madres. ¿Por qué? Porque Raquel y Lea eran hermanas. Y por ese motivo hay una gran mayoría que tiene el M5A1B. Muchos judíos no lo tienen porque muchos judíos, especialmente aquellos que descienden de los cázaros, pues tienen el judío askenazi, sí, pero no tienen el de la madre judía, porque no descienden de una madre judía, sino de una madre gentil, porque se mezclaron. Pero sí tienen el ADN del judío askenazi. Los gitanos tenemos los dos. Tenemos el judío askenazi o sefardita, que es lo mismo porque todos descienden del mismo padre, y tenemos el de la madre, que es el M5A1B, entre otros. Así que bueno, Dios les bendiga. Seguimos haciendo vídeos de este tema que es apasionante y espero de haberles bendecido y haber dado mucha información con este vídeo. Dios les bendiga.